En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos este domingo a reflexionar la palabra de Dios. Hemos escuchado el Evangelio de San Marcos, hoy en el capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13. Un evangelio relativamente corto. Este mismo texto, este mismo evangelio lo escuchábamos el jueves pasado en la versión de San Mateo en el capítulo 10. Hoy escuchamos a San Marcos en el capítulo 7, pero es prácticamente el mismo texto que reflexionábamos el jueves pasado, este jueves que pasó. Por eso hoy el evangelio nos habla del envío. Es el centro del evangelio de hoy. El envío a misionar, el envío a predicar, el envío a anunciar la buena nueva. Nos dice que el Señor llamó a los 12. Ya habíamos reflexionado el jueves pasado en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, que el Señor, de entre del grupo de sus discípulos, eligió a 12 y les dio el nombre de apóstoles, sobre los cuales el Señor edificó la iglesia. Los que no escucharon el Evangelio el jueves pasado pueden escuchar para poder complementar un poquillo más. Nos decíamos que el Señor funda la iglesia en el grupo de los apóstoles. Por eso nos dice, el Señor le da autoridad y le da poder. El Señor les dio autoridad y les dio poder para sanar, para curar, para ungir con aceite y para expulsar a los demonios. Por eso en nuestra iglesia tenemos ese poder, el poder de sanar a través de la unción con el óleo santo, con el aceite. Este poder lo recibieron los obispos, que son los sucesores directos de los apóstoles, quienes fueron los primeros obispos. Obispos viene del griego, que significa el que supervisa. Los apóstoles eran los supervisores de la iglesia al comienzo del cristianismo. Por eso, los apóstoles eligen a otros discípulos para que les ayuden en la evangelización, donde ellos iban formando comunidades, iban dejando un supervisor o un obispo. Por eso, los obispos tienen el mismo poder que recibieron los apóstoles del Señor, porque ellos imponían las manos y les transmitían este mismo poder. De ahí que nuestros obispos en la Iglesia Católica son los únicos, tanto en la Iglesia Católica occidental como oriental, son los únicos que tienen ese poder en la Iglesia. Y los sacerdotes, que son los que colaboran, los que ayudan a los obispos, pues también el obispo les concede, por la imposición de las manos, este poder, el poder de sanar a través de la unción con el santo óleo. Nos dice el apóstol Santiago en la carta que le escribe en capítulo 5, hermanos, si hay alguien enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él, ungiéndolos con aceite.
Dice, la oración hecha con fe salvará al enfermo, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Léanse ahí el capítulo 5 de la carta del apóstol Santiago. Entonces el apóstol Santiago, esa es invitación. Si hay un hermano enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia. Ahí no dice llame a cualquier persona para que ore. No, todos tenemos el poder de orar, todos podemos hacer oración, todos podemos vivir la oración en grupo, en comunidad, en familia o a nivel personal. Pero la unción de los enfermos es reservada a los obispos y a los sacerdotes. Por eso llaman a los episcopos, obispos o a los presbíteros, que es el sacramento o en el segundo orden, los presbíteros, que es a los que comúnmente llamamos sacerdotes, porque somos sacerdotes también, pero en la consagración es la consagración de presbítero. Presbítero viene del hebreo que significa anciano. Y dice el apóstol Santiago, si hay algún enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia. A los presbíteros. Estamos hablando de la iglesia que el Señor fundó. Como ya lo hemos meditado el jueves pasado, en el grupo de los 12 apóstoles, el Señor funda su iglesia, que es el deseo del Señor, volver a restablecer el nuevo pueblo de Israel. Ya habían desaparecido las 12 tribus de Israel y el Señor quiere nuevamente reconstruir este nuevo pueblo de Israel, y por eso Él llama a 12 hombres que les da el nombre de apóstoles y los envía con una misión. Vayan a predicar el arrepentimiento, vayan a predicar el evangelio, la buena nueva, que viene del griego. Eso es lo que indica la palabra evangelio, buena nueva. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, nos dice el Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Igual también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, del versículo 18 en adelante, dice, los 11 se reunieron frente al Señor y les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 28, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ahora ese poder yo se lo doy a ustedes. Vayan por todo el mundo y hagan que toda la gente, que todas las naciones sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, el Señor envía a los apóstoles con una misión específica. Vayan a predicar. Y dentro de esa predicación, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, a través de esa predicación se va recibiendo la fe, o se va adquiriendo la fe. San Pablo nos dice que la fe viene por la predicación. Por eso la misión específica de la iglesia es la predicación. Vayan, prediquen, anuncien. Y junto con esa predicación dice, unjan con aceite a los enfermos para que se sanen. Expulsen a los demonios. Por eso también en la Iglesia Católica, en la Iglesia hay el poder de la expulsión de los demonios a través del sacramental del exorcismo. El señor obispo de cada diócesis delega o designa a un presbítero, a un sacerdote, para ejercer este ministerio, el ministerio de expulsar los demonios a través del exorcismo. Entonces, en la iglesia tenemos ese poder, en la iglesia. Todos los sacerdotes tenemos ese poder de expulsar los demonios por la consagración, por la ordenación sacerdotal. Pero el obispo designa a uno en particular para evitar desórdenes y también para evitar escándalos. Por eso se pide que en cada diócesis haya un presbítero, un sacerdote delegado directamente por el señor obispo, con la autoridad del señor obispo, para ejercer este ministerio del exorcismo, para expulsar a los demonios. Pero en general, en toda la iglesia católica, los obispos y los presbíteros
se tiene ese poder de expulsar a los demonios, precisamente porque los obispos son los sucesores directos de los apóstoles. Ellos tienen ese poder de expulsar a los demonios. El Señor da otras instrucciones más. Dice, los mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Ya lo reflexionamos el jueves pasado. ¿Por qué? Porque se debe de confiar en la divina providencia, porque no debemos de depender de lo material o dejarnos arrastrar por el materialismo, sino que se lleve una misión específica, que es la de anunciar el evangelio. Porque si llevamos muchas cosas, entonces nos estamos dejando llevar por el materialismo, y eso nos va sacando del camino de la misión que el Señor nos ha encomendado. Es por ese motivo, no porque no sea malo, sino porque eso nos puede distraer, puede de alguna manera distraer nuestra mente y evadir la verdadera misión que el Señor nos ha encomendado. Otro punto bien importante del evangelio de hoy, dice, es que el Señor los mandó o los envió de 2 en 2. Esto es bien importante. ¿Por qué de 2 en 2? Porque cuando hay 2 hay mucho más seguridad de apoyarse el uno al otro. Porque si alguno se equivoca, el otro lo puede corregir. O si a alguien le falta un poquito de sabiduría, el otro puede complementar esa sabiduría. Entonces, es bien importante porque los dos se pueden apoyar y así se puede corregir si alguno se está equivocando, y también se pueden hacer compañía para evitar emprender caminos equivocados. Entonces, por eso es la importancia que el Señor dice, los envió de 2 en 2, para que así la misión sea mucho más completa y el mensaje llegue como debe de llegar a cada comunidad, a cada familia, a cada hermano nuestro. Entonces, los envió de 2 en 2 y les dio poder. Él les dio el poder sobre los espíritus inmundos y les dio órdenes específicas. No lleven nada. En la casa que entren, dice, quédense ahí hasta que se vayan de ese lugar. Coman y vean lo que les den, nos dice el Evangelio de San Lucas, porque el obrero tiene derecho a su salario. Entonces, dice, si en alguna parte no lo reciben, ni los escuchan, porque eso suele suceder, siempre va a haber lugares donde no se quiere escuchar la palabra de Dios, donde no es bien recibido el mensaje de Dios. Dice, continúen en el pueblo siguiente. Dice, en la casa que entren y quédense ahí hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, dice, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Dice, pero continúen en el siguiente lugar. Dice, no se pongan a pelear, no se pongan a discutir, simplemente con humildad. Recuerda que lo que se tienen que anunciar es el mensaje de Dios, es el evangelio, y no su propio mensaje, no su propio evangelio. Por eso dice, no se enojen, no se disgusten, con humildad trasládese al pueblo vecino, a la casa vecina, y anuncie el evangelio más adelante. Porque lo que se debe llevar es el evangelio, la palabra de Dios, y no nuestro propio evangelio. Por el Señor dice, no se disgusten, no se enojen, oren por ellos y sigan adelante. Y termina el evangelio de hoy diciendo que los discípulos fueron a predicar el arrepentimiento y expulsaban a los demonios. Cuando los ungían con aceite, a los enfermos también los curaban. Entonces, es bien importante ver la importancia, disculpen la redundancia, la importancia del sacramento de la unción. Es uno de los sacramentos que a veces en nuestra iglesia se queda en el olvido. Entonces, hay que tener en cuenta que si hay un hermano enfermo, dice, hay que ungirlo con aceite, hay que orar por él. ¿Para qué? Para que se sane, para que se cure, pero también para el perdón de los pecados. Por eso cuando ya algún enfermo está inconsciente, que no puede celebrar el sacramento de la confesión, con el sacramento de la unción, se les están perdonando los pecados a esta persona. Por eso que este sacramento es súper importante. Y hay que invitar a las familias para que no le nieguen esa oportunidad a sus seres queridos que ya están enfermos, que de pronto ya no son conscientes y que por su propia cuenta no pueden pedir este sacramento. Cuando el enfermo está consciente y por su cuenta lo puede pedir, debe de hacerlo. Pida que se le lleve al sacerdote a su casa, si es que no se puede trasladar a la iglesia, para que oren, para que le unjan, para que tenga la oportunidad de ser reconciliado en los últimos momentos. Entonces,
Esta es la misión y es el mensaje que nos trae el Evangelio de este domingo. Una vez más, digo, es la complementación del Evangelio del jueves pasado. Lo leíamos en San Mateo, hoy lo estamos leyendo en San Marcos, capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13. También tenemos la primera lectura de hoy, que es el libro del profeta Amós, en el capítulo 7, del versículo 12 al versículo 15. Son solamente 3 versículos y es una lectura maravillosa que nos habla de también cómo se comienza o cómo Dios llama a quien quiere y lo envía con ese mensaje para anunciar la buena nueva. Y la segunda lectura del día de hoy, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14. Durante esta semana, si tienen la oportunidad, agarren su Biblia y reflexionen estas 3 lecturas una vez más. Se las repito, el libro del profeta Amós, capítulo 7, del versículo 12 al versículo 15, la carta a los Efesios, de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, y el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13. Muy bien, mis queridos hermanos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Una vez más, aquí estuvo con ustedes este día el Padre Wilson Corso, aquí del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Un santuario maravilloso. Los invito para que visiten este santuario. Acérquense, visiten a nuestra morenita del Tepeyac aquí en la ciudad de Warsaw, para que no tenga que ir hasta la Ciudad de México. Aquí te queda cerquita, los que vienen alrededor. Vengan y visiten aquí nuestro santuario a dar gracias a Dios a través de la Santísima Virgen María, que supo con humildad aceptar la palabra de Dios, decirle un sí definitivo a Dios y traernos la redención a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, los que tengan la oportunidad en la semana, todos los días está abierto el templo, el santuario, para que vengan a visitar a nuestra morenita del Tepeyac y también a la Sagrada Eucaristía. Aquí tenemos la Eucaristía los domingos a las 8 de la mañana, a las 10:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Tenemos 3 Eucaristías el domingo para que tengan la oportunidad de venir y compartir con nosotros, celebrar con nosotros la Sagrada Eucaristía. Y de martes a viernes a las 6 de la tarde. Dios me los bendiga una vez más. Una muy feliz semana para todos. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Radio Emisión, la radio de la evangelización.